Ahí está, ahí Ahí aparece. está. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre un gusto estar con gente con la que trabajamos, como son Viviana Nadic, Sol Román y María Gabriela Sánchez Negrete, que trabajamos en la Universidad de KS, que ya nos convocaron para trabajar en esta especialidad, en la carrera de especialización en neuropsicología forense, así que ahora las voy a presentar mejor, y a todos ustedes por participar. Y también es lindo cuando la neuropsicología se sale de la clínica tradicional y busca otros espacios. Entonces, la idea de hoy es hacer un encuentro, podríamos decir, informal, donde vamos a hacer un seguimiento de diferentes temas y que también ustedes, los que están del otro lado, puedan participar. Entonces, comienzo presentándoles a la licenciada Viviana Mandich. Ella es perito psicóloga oficial de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Es directora de la carrera de Psicología de la Universidad KS y es docente de la materia de Neurofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Esperen que sigo presentando, incorporando gente. También Gabriela Sánchez Negrete es doctora en psicología, es profesora adjunta regular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es directora del Departamento de Psicología y Ciencias Pedagógicas de la Universidad KS y es directora de la especialización en neuropsicología forense de la Universidad de KS. Y Sol Román, la licenciada Sol Román, es becaria doctoral de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Facultad de Psicología de la práctica profesional de evaluación neuropsicológica y también es docente en dos de las materias que estamos junto a Sol, que son Introducción a la Neuropsicología y Evaluación Neuropsicología en la carrera de especialización en Neuropsicología Forense. Así que es muy lindo ahora encontrarnos todos y hablar un poco de manera más informal y salir de la cosa tan académica. Bueno, empiezo haciendo las preguntas yo. Entonces, bueno, pregunta que viene así muy directa es, ¿a qué llamamos neuropsicología forense? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Si quieren, arranco, Vivi, ¿te parece? Y te dejo las más específicas y a Sol también, las de las técnicas. En realidad, cuando hablamos de neuropsicología forense, estamos haciendo en realidad referencia a la conjunción entre lo que sería la neuropsicología y la psicología forense. Es relativamente nueva, es un campo relativamente nuevo y es un campo que tiene mucho auge. Ya por ahí después les va a contar la gran demanda que hay para hacer pericias que incluyan los perfiles neuropsicológicos. Ahora si quieren después podemos hablar. Yo hace muchos años cuando hacía pericias psicológicas siempre tenía una compañera, perito, que siempre me decía, Gabriela, tienen que armar algo de neuropsicología para los peritos, te aseguro que no hay nada, y bueno, y la realidad es que con Vivi pensamos en armar la especialización, sobre todo por los casos que Vivi también traía, en los cuales realmente las evaluaciones neuropsicológicas pueden aportar tanto a los dictámenes periciales. Es decir, que la neuropsicología forense lo que va a usar son las herramientas que la neuropsicología aporta para lo que es los dictámenes, por ejemplo, periciales. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, si se entendió. Y específicamente, ¿en qué contextos legales uno podría decir que, bueno, participa el neuropsicólogo? ¿Cuándo, digamos, la justicia solicita que un neuropsicólogo entre en acción, podríamos decir?
Si querés, Vivi, vos por ahí Hoy por hoy, quizás específicamente llegan puntos de pericia. El punto de pericia es aquello que el fiscal, el juez, el defensor, es aquel que solicita el estudio. Algunas veces específicamente piden evaluación neuropsicológica. Generalmente ocurre eso en el ámbito laboral, ¿sí? Donde generalmente el abogado del actor solicita evaluación neuropsicológica. En lo penal, que es donde más me muevo yo, no suele haber el requisito de evaluación neuropsicológica, sino que pasa más por la batería de test que elija el perito oficial, no a partir del caso en particular. No, y no viene tanto desde la fiscalía. Yo generalmente contesto más para fiscalía que para relator. Pero, ¿y este perito oficial, qué profesión tiene? El perito, la definición de perito es un experto en algún saber que el juez desconoce. Entonces, yo soy perito psicólogo, ¿sí? Después hay peritos ingenieros, peritos calígrafos, peritos psiquiatras, peritos neurólogos, contadores, ingenieros, ¿sí? Están miles de áreas, ¿sí? Cuando llega la pericia psicológica, por ejemplo, me preguntan, este perfil, si el perfil de personalidad del encartado es el denunciado, presenta un buen manejo del control de sus impulsos y de la agresividad. Lo que te piden es eso, ¿sí? Entonces, a partir de uno, ver el caso y, por ejemplo, encontrarse en la historia del sujeto con un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? O de repente un diagnóstico de algún tipo de demencia o de tumor, a partir de eso, ¿sí? Uno evalúa si es pertinente o no una evaluación neuropsicológica, a partir de lo que te está solicitando el juez, el fiscal o el defensor. Pero generalmente no viene directamente, realiza un perfil neuropsicológico. No. Quizás suele aparecer en laboral, pero muy poco. Por eso depende del perito. Es el que va como muy dirigido. Digamos, la evaluación que se necesita. Claro, ellos piden un punto de pericia, o sea, control de impulsos. Y uno ahí toma la decisión, al ser el experto en determinada ciencia, ¿sí? Según el lenguaje jurídico, cuáles son las herramientas para responder. Dependiendo del caso, uno elige responder esto con una batería psicodiagnóstica o una batería neuropsicológica. Ah, ok. Está bien. Es decir, que tenemos que dar como esperanzas a que ese perito tenga especialización, porque hay peritos neurólogos que tal vez no tengan tanta Exactamente. Eso. Por eso lo importante Ajá. que el psicólogo en su formación tenga la variable neuropsicológica dando vuelta para poder detectar el caso, y en el caso que él no realice la evaluación psicológica porque no la sabe hacer, etcétera, el poder derivarlo. Claro. No, a mí también me han llegado de otros distritos el evaluar, porque en ese distrito no había neuropsicólogo. Bueno, de hecho soy la única en toda la provincia de Buenos Aires. No. Wow. Entonces me derivan a mí el caso. Pero para eso alguien lo tuvo que detectar. Claro. Y tal vez una pregunta pensando en esto para Sol, ¿no? Porque uno lo que tiene en la neuropsicología, que hay muchas funciones cognitivas que no se, digamos, no se perciben como a simple vista. Si una persona es impulsiva o una persona con una demencia importante no va a recordar, va a hablar mal, pero hay otras funciones cognitivas
que tal vez digamos, se subyacen, digamos, no se notan en una entrevista, por ejemplo, ¿no, Sol? No sé, estoy pensando en la atención, en las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué herramientas vos podrías proponer para este tipo de casos donde no es algo evidente el trastorno neuropsicológico? Sí, bueno, ahí hay dos puntos, ¿no? Que siempre se pueden utilizar las pruebas cognitivas y también los cuestionarios, ¿no? Que quizás en la evaluación psicológica, no neuropsicológica, el uso de cuestionarios está muy extendido. Eso es algo que los psicólogos en general saben administrar, saben que existen, y es algo que, digo, nada, esto, saber que existe y que implementan, pero bueno, en esos casos donde se puede suponer o inferir que hay una cuestión cognitiva subyacente al comportamiento de esa persona, bueno, ahí obviamente está la implementación de la evaluación cognitiva, ¿no? No solamente cuestionarios, sino también pruebas cognitivas que estén estandarizadas, específicas, para, bueno, ciertas funciones, pero un poco también ahí lo que comentaba Viviana, ¿no? Es como poder decir, bueno, este comportamiento puede deberse a una alteración en estas funciones, entonces hago una prueba de estas funciones, implica un conocimiento neuropsicológico. Bueno, y pruebas hay varias. Idealmente siempre es buscar lo que esté estandarizado, bueno, y tenga baremos en nuestra población, que eso es difícil. Pero ahí también está el conocimiento en la neuropsicología, ¿no? En la selección de las pruebas y en la selección de cómo armó la batería para esa persona. Sobre todo si hay restricción de tiempos y de recursos y uno no puede tomarse un montón de tiempo en evaluar a una persona, ¿no? Por ahí idealmente siempre, bueno, evalúo todos los dominios cognitivos, no siempre uno tiene cuenta con todo ese tiempo para hacerlo y bueno, ahí está donde se priorizan qué pruebas y para qué funciones. Pero siempre, bueno, lo ideal es buscar lo que tenga baremos en nuestra población y si está validado y adaptado acá, obviamente mejor. Y bueno, para las funciones tenemos diferentes pruebas, para la atención, para las funciones ejecutivas, para la memoria, para el lenguaje, y bueno, y siempre se complementa con cuestionarios para ver la percepción del propio sujeto acerca de su funcionamiento cognitivo, que, bueno, a veces coincide, a veces no. ¿No? Bueno, una persona quizás con una demencia avanzada o alguien que tuvo un traumatismo, bueno, puede o no que sea consciente de su déficit, entonces por ahí también, bueno, esos cuestionarios hay que interpretarlos con todo, con la entrevista y la valoración clínica. Ahora, pero una pregunta, si juego así como perito. Si yo, por ejemplo, presento una evaluación, digamos, si el perito presenta una evaluación neuropsicológica con test que no tienen baremos argentinos, para todos los que nos están escuchando, los baremos significa que las pruebas están adaptadas a nuestra sociedad y previo a tomársela a una persona con una enfermedad o a una persona que está en esta situación judicial, se pasó por el estudio de muchas personas sin ningún tipo de dificultad. Ahí se obtienen los baremos regionales. Como dijo Sol hace un ratito, en la Argentina tenemos este gran problema que hay muchas pruebas que no lo tienen. Entonces, por ejemplo, si alguien presenta una evaluación con baremos que no son argentinos, muchos de ellos son de Estados Unidos, ¿se puede refutar eso? Ahí puede haber así como no sé, algo judicial. ¿Se entiende? Sí, entiendo. La realidad es que si no hay baremos, no hay baremos, no hay baremos en lo neuropsico, en lo clínico, por lo tanto, tampoco contamos dentro de lo forense con baremos propios. La realidad pasa que es si uno en lo forense termina dictaminando que hay un déficit ejecutivo, por ejemplo, o atencional, uno no lo va a basar solamente en una prueba.
Ujú. No, bueno, lo digo porque, no sé, trendmaking, por nombrar, bueno, justo el trendmaking de no veremos argentino. No sé, el Wisconsin, no sé. No me voy a basar solamente en esa prueba para dar cuenta de si hay un déficit o no. Uno hace un análisis de todas las pruebas, qué congruencia tiene ese rendimiento, más allá de si una prueba da bien o da mal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el valor de esa prueba que no tiene un baremo cae en el peso. ¿Sí? Porque no es que yo me baso solamente en ese indicador. Pensemos que en lo forense encima tenemos la lectura del expediente, Claro, donde ahí tenemos muchísima información, ¿no? Hasta pedimos la historia clínica, psiquiátrica, neurológica, clínica del peritado, ¿no? Entonces se cuenta, más allá de la información de la evaluación neuropsicológica, se cuenta con mucha información. Y es claro, y más, también, y si uno no le falta información, se llama al peritado para seguir evaluándolo, se llama a los familiares, ¿sí? Yo, particularmente en mi forma de trabajo en los forenses, yo me tomo todo el tiempo que necesito, porque yo voy a hacer un dictamen y en ese dictamen va la libertad o no de una persona y va mi firma. claro, Entonces yo no puedo decirle, no, pasa que estaba apurada porque tenía la agenda con muchos citados, entonces lo vi 2 veces un ratito. No, 2 veces un ratito no, porque está la libertad de una persona en juego. Entonces, si lo tengo que citar 5 veces, yo en mi trabajo cito 3 veces, 2 horas cada, cada entrevista. Si necesito más, se toma más. Si necesito que venga el familiar, que venga el familiar. No, necesito la historia clínica completa, se pide. No, y en eso, aunque sea en el distrito que yo trabajo, no tengo problema. Pero, insisto, que no haya un baremo en una prueba en particular no es problema. Aclarando esto, me parece importante también lo que decía Vivi en relación a los baremos, porque los test son los mismos que se utilizan en la clínica, con los baremos que se utilizan. Entonces, si te sirven para la clínica, ¿por qué no servirían para el ámbito forense, por ejemplo? bueno, porque uno ahí puede discutir un poco que nos ha pasado con pacientes, digamos, estamos utilizando a veces muchas veces nosotros utilizamos baremos de Estados Unidos o de Europa, y lo que hace es que realmente no marca si la persona tiene deterioro o no, digamos. A veces nos ponemos nosotros en duda en la propia clínica. Decimos, wow, parece que esta persona sí tiene deterioro y sin embargo el baremo no lo tuvo, o al revés. Pero ahí tenés un poco la convergencia entre otros Claro. test, ¿no? Y también la entrevista más el expediente, ¿no? Que es también un poco lo que se mencionaba. Pero en la clínica muchas veces uno se pone en duda, que hasta en el propio informe uno pone, hay que considerar los baremos, ¿no? Bueno, ¿y algún ejemplo de algún caso? Recién hablamos de lo laboral, bueno, vos estás en lo penal, Viviana, no sé, que nos quieran contar. Bueno, Vivi, por ahí podés traer el ejemplo del webinar que a veces damos en KS, Sí, el traumatismo de cráneo a intento de homicidio, para contarles un poquito. Dale. Es un caso de un sujeto joven, no más de 40 años, que, bueno, él sufre un accidente laboral, se le cae en la cabeza un aparato de aire acondicionado, cuando sufre un traumatismo cráneoencefálico frontotemporal. Bueno, estuvo mucho tiempo internado, neurocirugías de por medio, coma un par de meses, bueno, hasta que logra
recuperarse. A partir de que se recupera, comienza a tener todo un comportamiento agresivo, siendo que era una persona muy tranquila antes del accidente, ¿sí? Desde muchísimas discusiones en el tránsito, no volvió a trabajar y tenía una discusión se estaba separando de su esposa antes del accidente y estaban discutiendo por lo que era cuota alimentaria, etcétera. Y bueno, en ese contexto intenta asesinar a ella y a un familiar que estaba con ella. El tema es que, bueno, cuando me llega a mí el caso, dado los antecedentes que él tenía con este traumatismo craneoencefálico, lo hice una evaluación psicodiagnóstica y también una evaluación neuropsicológica. Hablo con la psiquiatra, que también le había llegado el caso a ella, y hablábamos, bueno, de que el daño que él tenía producto de este traumatismo craneoencefálico, como le dije antes, obtuvimos la historia clínica, específicamente queríamos de todo este periodo, a partir de que él tuvo las distintas intervenciones por el traumatismo que tuvo, estaban todas las declaraciones de vecinos, familiares y hasta su ex mujer dice esto, de que su marido ya no era su marido, de que estaba terriblemente irritable y que ella consideraba que con este accidente había cambiado su personalidad, porque no era una persona agresiva, siendo que ella había sido la denunciante, ¿sí? Por un intento de homicidio, y ella misma dice, no es mi marido, no, realmente cambió luego del accidente. Evaluando, entonces con la evaluación neurocognitiva que evalué con, bueno, figura compleja de Rey, hice como un escaneo de las funciones, figura compleja, Rey verbal, Rey making, tomé dígitos símbolos, búsqueda de símbolos, fluencia, Boston, Highland, Wisconsin, y no sé si no me estoy olvidando alguna otra, donde todos los errores ejecutivos sabidos y por haber en todas las pruebas, ¿no? Y el Wisconsin es de libro, de libro. Lo loco, lo que yo siempre comento, yo también utilizo técnicas proyectivas en lo que es el psicodiagnóstico, el MMPI, que es psicométrico, y el test de Roger. Pero el test de Roger lo utilizo de lo que es Escuela Argentina, que es psicoanalítica. Si uno ve el perfil de Roger y uno ve el perfil del MMPI, ese hombre va preso, porque da cuenta el perfil psicológico, el perfil de personalidad, que no puede controlar impulsos, de que tiene cero empatía, que no se hace cargo de sus conductas. Pero si yo hubiese hecho un informe solamente a partir de este perfil de personalidad, era totalmente desfavorable para él. Sin embargo, dada este evento que tuvo de este traumatismo craneoencefálico, decido hacer la evaluación neuropsicológica, trabajamos en equipo con la psiquiatra y informamos de que este hombre era inimputable. ¿Sí? Y por suerte, bueno, se logró el artículo 34 y que el individuo no vaya preso, sino que esté en una clínica de rehabilitación. Pero bueno, lo importante es saber detectar casos y poder trabajar bien el caso, siempre es interdisciplinariamente, ¿sí? Nosotros no contamos con neurólogos, pero sí con psiquiatras que tienen un manejo también, si bien no son neurólogas, conocen el paño. Y bueno, y gracias a Dios el
el tribunal consideró, porque las pericias no son vinculantes, sino que se pueden tomar como prueba o no, ¿sí? Y bueno, por suerte la tomó como prueba y se dictaminó un 34, donde realmente, bueno, ahora el individuo está en una clínica de rehabilitación que es donde tiene que estar. Bueno, pero No. mira, ahí fue importante tu experticia. Totalmente, por eso digo, lo importante es que el psicólogo sepa detectar los casos, e insisto, si uno no sabe evaluar, el poder derivar. Claro. Y bueno, Y acá es justificar por qué. importante, no, porque si uno se queda con un perfil de personalidad nada más, sea psicométrico, perceptivo, de que quiera, yo en mi caso utilizo los dos, realmente es un perfil de personalidad muy feo, no, que no lo beneficia para nada y que realmente tampoco está reflejando lo que al sujeto le pasa. Claro. No. También se usan mucho los perfiles de personalidad, no en mi caso, no, pero en cuerpo médico, en Capital Federal, para todo lo que son los beneficios en personas mayores de 70 años, para ver el tema de las demencias, el deterioro cognitivo. No, a mí los beneficios que me tocan no son de esas características. Pero personas que ya están Detenidas. detenidas. Judicializado. Sí, personas Ay, que detenidas piden. que piden. Y muchos piden justamente porque el beneficio se puede dar por algún tipo de patología médica, psiquiátrica del que fuese, o por buen comportamiento, etcétera, y también depende del delito que hayan cometido y del tipo de sentencia, si tenés beneficios o no, si podés optar por los beneficios. Y también muchas veces el tema de las demencias se lo toma el abogado pide para hacer o que vaya a domicilio. Entonces también se suelen pedir evaluaciones neuropsicológicas en ese sentido. Wow. Otra pregunta que lo vemos mucho en la clínica, sin ser, digamos, en el ámbito judicial, es los que simulan, ¿no? Que se nos hace muy difícil en tal vez una evaluación clínica en una institución que no se dedica a eso. Yo me acuerdo, en INEVA me habrán tocado 2 o 3 casos, y que no hay realmente en la Argentina, cuando me acuerdo leía, no hay en la Argentina pruebas validadas para simulación y que sí en otros países, como ahí cuando me puse a leer un poco en Estados Unidos, hay como batería, está como mucho más desarrollado ese ámbito, ¿no? Sí, en la Argentina no hay, sí en Estados Unidos hay mucho, en España también. Ajá. Si no me equivoco, unas alumnas de la especialización elaboraron una escala, pero es para gente detenida. Yo siempre comento lo mismo, en mi experiencia como perito, yo no me he cruzado con mucha simulación, esperaba simulación realmente. Por ejemplo, un caso por abuso, un hombre unos 70, 75 años, con perito de parte. La perito de parte desliza, bueno, se está dementizando. Bueno, yo tengo mis protocolos en la oficina, en el despacho. Digo, bueno, vamos a ver si se está dementizando o no. Y empiezo con un mini mental, algo más que básico, donde realmente, si hubiese intencionalidad de simular, realmente no me decís qué día es, qué hora, etcétera. No. Realmente hizo todo perfecto, continué con otros test, hizo todo perfecto. En realidad yo hago esto como para decirle a la perito de parte, no, a ver,
acá no hay deterioro cognitivo, no había una presentación de deterioro cognitivo, de hecho, si hubiese querido, a ver, podía haber respondido cualquier cosa. No. A mí lo que me ha sorprendido es que en muchos casos, no en pocos, confiesan el delito. Ah, mira. Donde uno quizás esperaría una presentación distinta y no venir a decir a mí realmente que cometieron el delito por el cual se le imputa, que estamos hablando generalmente de abuso sexual infantil o de asesinato. Me manejo en esos dos delitos generalmente. Por otro lado, también es importante que, a ver, un paciente con Alzheimer, un paciente con Parkinson, tiene una presentación específica que uno lo ve en la clínica. No. Alguien que quiere simular todo eso más conductual, ¿sí? No lo tiene. No es simplemente hago todo mal, respondo todo mal. No, hay una lógica de errores, como yo les decía antes. Los errores ejecutivos en este peritado se veían en todas las pruebas. No es simplemente, bueno, hago cualquier cosa con el trendmaking, hago cualquier cosa, no sé, con la lista verbal de Freud, ¿sí? Tiene que haber una coherencia de rendimiento del sujeto, y eso tiene que ser coherente con la entrevista clínica semiológica que uno hace, y tiene que ser coherente con lo que aparece en el expediente. ¿Sí? Tiene que tener toda una lógica. Entonces no es tan fácil simular. Del mismo modo que no es fácil, a ver, en lo que no es neuropsicológico, decir, bueno, me hago el loco, el que estoy delirando para evitar una sentencia. No, y que me manden a Melchor Romero y no a una cárcel. Más allá de que hay distintas estrategias, como el efecto, generalmente lo que se ve en simuladores es que presentan un rendimiento peor que el rendimiento que tiene una persona con déficit cognitivo. Claro. No, efecto suelo, si no me equivoco se llama. Y hay un montón de distintas estrategias como para ver. Pero otra cosa importante es que la simulación es un diagnóstico clínico, ¿sí? Y lo que yo siempre digo a los alumnos de la especialización es que en una pericia jamás el perito va a poner el peritado está simulando, jamás, ¿sí? Uno lo que puede afirmar es que las pruebas tienen resultados que no son congruentes. Claro. Pero no decir que simula. Decir que simula en el lenguaje jurídico es igual a mentir. Nosotros no sabemos si el individuo miente o no. No lo vamos a saber nunca. La mentira no es una variable psicológica, ¿sí? Y además todos mentimos. ¿Sí? Es una decisión que uno toma. No. Entonces, ojo, es un diagnóstico que se hace clínico a partir de todo, de todas las herramientas con las que contamos para poder dictaminar. Claro, y además estoy pensando, cuando vos decís que a la persona la podés citar varias veces, también hace que vos, digamos, la persona puede simular un test de la misma, no sé, tendría que estar como muy preparada para simular un test de que la performance sea en las diferentes instancias, cuando tal vez seguro pasan semanas, digo, como bastante compleja esa situación, me parece. Claro, no es que yo lo veo al individuo media hora, listo. No, se tiene que sostener varios encuentros de 1 hora y media, 2, no. Es más, uno también agarra el expediente y lo confronta con el expediente y dice, bueno, sí, pero acá hay tal declaración, usted dijo esto,
la víctima dice esto otro, el testigo dice esto otro, y usted, a ver, dígame cómo lo explica. No, por eso digo, no es tan sencillo el poder hacerse el loco, el demente. No. Claro. Y Gabriela, ¿qué formación se necesita para trabajar en neuropsicología forense? Además de ir Y a bueno, se necesita cursar en la Universidad KS. la especialización. No, pero se necesita Eso. la base para poder ser perito psicóloga, por ejemplo, y el título de licenciados en psicología, o médicos psiquiatras, o médicos legistas. Sí, pero ¿y qué formación, más allá de después de hacerlo lo formal, diríamos, en las instancias? Neuropsicología. Sí, obviamente, y manejar las técnicas, todo tipo de las técnicas proyectivas y las técnicas psicométricas. Vos decís para trabajar como perito, Claro, si alguien nos está escuchando ahora y dice, sí, bueno, yo me gustaría dedicarme sí, a hacer, trabajar en esta actividad, ¿qué tengo que hacer? además te piden años antes de poder inscribirte como perito, tenés que tener años de formación, la matrícula y años. Pero no sé ahora, pero cuando uno se inscribía, por lo menos hace varios años, ibas con tu matrícula, tus años de recibida y te podés inscribir como perito, no a los fueros civiles y laborales, por lo menos que fue donde yo me inscribí en su momento. Sí, en realidad uno va, se inscribe, o para ser perito oficial hay que concursar. Claro, pero eso para oficial. Claro, que los oficiales hacemos penal, hasta lo que yo tengo entendido en provincia es así, y si mal, y tengo entendido que en capital también es igual, pero piden en realidad título de psicólogo, el Título título de base. psicólogo. Y creo que por lo menos para civil y laboral eran 5 años de recibido en su momento. No sé ahora si, que es como la Me más, parece que lo cambiaron ahora. claro, que es más o menos lo que antes también pedían las prepagas. Ahora no sé en cuánto quedó, porque ampliamente superado 5 años, por la edad, digo, mía. Yo en particular, si me preguntan a mí, yo diría tener mucha experiencia clínica. Pero no es porque es un requisito, no es que te lo pide el juzgado, eso es lo que, Obvio. o sea, lo que vos estás hablando, por eso yo también decía la formación en las técnicas, en el de saber usar las técnicas y la clínica, sí. La clínica es soberana. Claro. Sí, el manejo de psicodiagnóstico, el manejo clínico. Y la entrevista, ¿no? De uno, yo jamás le diría a un recién recibido, anotate y hace penal. Claro. No, pero bueno, eso con la matrícula es ese requisito. Está bien. Almudena Ruiz, que es de Bahía Blanca, Hola. levantó la mano. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás? Siempre levantando la mano, perdón. Me surge una duda y me interesa muchísimo esto que están hablando acerca de cuando uno entra en el cuerpo de peritos, por ejemplo. Vos decías, Gabriela, el tema de las técnicas proyectivas y el psicodiagnóstico, pero, por ejemplo, si en lugar de técnicas proyectivas uno tiene formación en neuropsicología, se puede, digo, entiendo que se puede ejercer de la misma forma, pero ¿es sí o sí requisito usar las técnicas proyectivas para estar dentro del cuerpo de perito? Es que en general los puntos de pericia siempre te van a preguntar algo en relación a la personalidad. Bien, y por eso digo, pero ¿no basta con una mirada psicométrica a la hora de poder responder a esos puntos? Con el MMPI2, por ejemplo, ¿Cómo? si usás, por ejemplo, ¿qué test? No, y se me ocurren algunos test más de tipo psicométrico, habría que ver bien cuáles serían, entiendo que habría que, no sé, digo, yo estoy aprendiendo, habría que ver cuáles serían los puntos de pericia y Por qué ahí test con baremados. MMPI2. Claro, habría que ver, según entendí en el curso, depende de cuáles son los que están baremados, los que tienen mayor fiabilidad y el criterio de validez no el otro.
pero entiendo que el ISSP, porque el MMPI-2 en su nueva versión no estaba armado en Argentina, digo, bueno, dependería un poco de cómo, habría que pensar cuál sería la batería, en concreto según esos puntos de pericia, pero me quedó haciendo ruido esto de las técnicas proyectivas, porque Eso lo determinás como perito. Ujú. ¿Perdón? Sí, a veces te piden en los puntos de pericia, te pueden llegar a pedir, por ejemplo, a mí me han pedido oportunamente, suponete, te pueden pedir que tomes el Royal y vos podés obviamente decir que eso depende de lo que vos consideres, que la batería la armás vos. Te lo Bien. pueden pedir. Después vos ves. Claro, vos después podés argumentar por qué no usas una técnica Claro. proyectiva y sí una psicométrica. Está. O sea, no es Sí, en excluyente. realidad el perito elige la batería. Claro, eso es lo que yo vengo más o menos entendiendo, por eso, Vos si querés Ellos te pueden pedir y vos después argumentás. tal cual, después argumentás. Igualmente, a mí me enoja mucho cuando un abogado me dice a mí que tome el tal MMPI cual, con mi Royal. tal cual, para empezar por ahí. Porque yo no le digo al abogado cómo se hace un oficio. No. Igualmente sabemos que los abogados hacen un corte y pegue, Sí. ¿sí? Que no lo hacen desde ahí, desde toma esto, ¿sí? Pero más allá de lo que ellos piden, el perito tiene la libertad de tomar, elegir las herramientas. Si te gusta, si vos considerás que es mejor lo proyectivo, trabajar desde lo proyectivo, desde lo psicométrico, o en mi caso, que yo utilizo ambas herramientas. Ambas. Ujú. Bien, gracias. Es que, volviendo al tema de los puntos de pericia, si te piden algo como, por ejemplo, no sé, determinar estructura psíquica, es difícil no usar nada proyectivo. No desconozco un poco del campo, pero por colegas, entiendo que en los puntos de pericia, como que hay conceptos que son más de las pruebas proyectivas, ¿no? Como esto, hablar de estructura psíquica, que con una prueba psicométrica no podés responder a eso, o con una mirada psicometrista, o con una mirada tampoco neuropsicológica, porque no es un concepto, por ejemplo, la estructura psíquica no es un concepto de la psicometría ni tampoco de la neuropsicología. Entiendo que en la evaluación, en las pericias, siempre se mete lo proyectivo, ¿no? Como que es difícil de escapar a eso. Es una pregunta. Sí, pero ¿sabés lo que ocurre? A vos te está preguntando un abogado, ¿sí? Sobre conceptos que él ha aprendido, ¿sí? Ha aprendido a preguntar. Vos perfectamente no estás de acuerdo con las técnicas proyectivas, por ejemplo, vos le contestás, ¿sí? Diciendo, bueno, este individuo presenta, no sé, un diagnóstico según CIE-11, según DSM-5, tal código con tal trastorno de personalidad. Eso es lo que le va a servir al abogado, y no si hablamos de una estructura narcisista, neurótica, psicótica. Porque además a mí ahí lo que sí, vos lo llevas a tu terreno. Decís, bueno, a ver, al fiscal, ¿qué me está preguntando? ¿Qué quiere? ¿Qué información necesita? Exacto. Y vos se lo podés responder desde la teoría psicoanalítica o desde lo psicométrico. Y ¿Sí? ahí se me surge. Porque uno se tiene que posicionar en el lugar de el psicólogo soy yo. Claro. El que sabe soy yo. Dar los elementos que el fiscal necesita. ¿Sí? Al fiscal no le importa si es psicoanalítico, psicométrico, es más, ni sabe. ¿Sí? Claro. No. Viviana, y ahí, digo, en este ejemplo que puso Sol, por ejemplo, a mí lo que se me viene, por ejemplo, la estructura psíquica, cuando es algo así, pensando en una pericia que debe ser interdisciplinaria y que generalmente hay un médico psiquiatra que acompaña al cuerpo perito del área más de psicología, ¿no sería un punto de pericia que puede responder o que debe responder un psiquiatra, por ejemplo, si dice estructura psíquica, o no necesariamente? Mirá, en realidad es un punto bien psicológico, el psiquiatra lo puede responder, y ahí depende cómo se arman los equipos periciales, en cómo trabajan. Claro. Si se trabaja en conjunto y se llega a un diagnóstico en conjunto, o si el psicólogo contesta por un lado
el psiquiatra por el otro. Bien. ¿Sí? Eso ya es cómo está funcionando el equipo en la pericial. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, y lo que me parece importante reflejar que en Argentina la carrera de especialización en neuropsicología forense creo que es la primera, ¿no? ¿La de KS o me equivoco? Sí, creo que es la única en neuropsicología forense, es la única, sí. Es la Bien. única y primera. O sea, es la primera y es única. Y Sí. única. ¿Y en Sí. América Latina te están teniendo estudiantes de América Latina? Y hasta ahora Por- son Por ahora argentinos. en la carrera, no. No. Hasta ahora son Sí argentinos. tenemos muchos del interior del país. De Ah, Córdoba, de Jujuy, de provincia de Buenos Aires. Porque es a distancia también, eso es importante por ahí, es 100% a distancia. Bueno, ustedes que están también como docentes saben que se da 100% de a distancia, entonces permite que la hagan desde distintos puntos del país. Sí. Y es interesante y es muy bueno como hay también mucha demanda en el interior del país de los neuropsicólogos. De formación. Sí. Ah, mira. Claro. No, mismo acá en Capital Federal. Y también por ahí, para agregar algo, ya que salió lo de la carrera, es también decir que es una carrera que está acreditada, o sea, es una carrera que está acreditada por CONEAU y tiene resolución ministerial, o sea, no es una diplomatura ni es lo que se dice especialización, así por decir, es una especialización acreditada a nivel ministerio y que, bueno, y a nivel CONEAU. Se ha pasado por todos los pasos de acreditación. ¿Y por qué hay tantas diferencias? Digamos, ¿por qué Estados Unidos, o como dijo Viviana, España, tiene como un mayor alcance, mayor desempeño? No sé. No se sabe. Yo sí lo puedo Porque responder. eso es de España. Dale, que En claro. España, es en España no español. tenemos técnicas proyectivas en la universidad, no Ah. existen. La formación de base de la Ah. psicología de todas las carreras que puedan existir en España, de todas las facultades y universidades son todas tienen una base muy fuerte en conductismo y en cognitivismo y de ahí para arriba. Entonces las técnicas psicométricas y el psicoanálisis es algo que uno estudia cuando se recibe. Creo que hay dos escuelas en toda España, una en Sevilla y una en Barcelona, en donde uno puede estudiar algo de psicoanálisis, pero en la carrera durante los 5 años no vemos absolutamente nada de contenido psicoanalítico, ni Freud, ni libros, ni Lacan, nada. Es radical. Y técnicas proyectivas tampoco. No. Toda es evaluación y psicodiagnóstico en base a técnicas psicométricas y personalidad también evaluamos, pero todo desde una mirada psicométrica, intervención, todo desde una mirada bien conductual primero y que también tiene su limitación, ¿no? Y cognitivista también. Es por eso, tal vez es muy difícil encontrarte en una pericia en España que pidan una técnica proyectiva porque no hay mucha documentación. Y en México también hay un movimiento de neuropsicología forense bastante importante. Pero bueno, claramente como todos los campos disciplinares están relacionados con la historia en cómo se forman las facultades y lo académico en base a lo que luego después se termina proyectando en la sociedad. Claro, que en México también tienen una fuerte impronta de psicología basada en evidencia, que en Perú también, por ejemplo, cosa que, bueno, en Argentina por ahí hubo en algún momento y después no, y después una nueva, como que otra vez se está hablando, otra vez, bueno, capaz ya hace unos 20 años, se está hablando de, bueno, que haya más difusión de la psicología basada en evidencia, pero bueno, en nuestro país por ahí no es la tradición más fuerte. Y también se puede deber también, o sea, situaciones, no, más allá de la formación, a la impronta de mayor cantidad de juicios o laborales o penales Digo, porque extraña, por ejemplo, cuando uno ve un manual de neuropsicología, los de Splin y Strauss, por ejemplo, hay un capítulo entero sobre toda la parte forense. En la Argentina, no sé, ni lo pensábamos, como recién ahora me parece que ustedes lo están pensando en una universidad y el trabajo de que esto
que tenga un reconocimiento ministerial, pero hasta hace unos años era algo que no se pensaba. No sé, me parece que va a haber algo social, que no lo sé, que seguro debe ser, y hay pruebas que están desarrolladas, ¿no? Florencia levantó la mano. Sí. Creo que tiene que ver muchas cosas. Me parece que, digamos, tener una formación en técnicas psicométricas, proyectivas y neuropsicológicas te da como una amplitud de rango de acción para poder contestar los puntos periciales enorme. Yo creo que el psicoanálisis y lo proyectivo tiene alguna cuestión idiosincrática de nosotros, que en otros países del mundo ya se dejó de usar, pero como decía Viviana, digamos, yo trabajo con ella, se complementan mutuamente y el resultado es superador de ambas técnicas por separado. Y también hay otra realidad que por ahí en otros países no pasa tanto, es que todo lo que es psicométrico, uno necesita, el que va a contestar la técnica psicométrica para contestar un MDPI, uno tiene que tener determinado nivel de instrucción y de comprensión lectora que la mayoría de nuestra población no la tiene. Independientemente que ya la prueba misma dice primario completo. Y hay gente que tiene el secundario completo y no tiene comprensión lectora y no se lo podemos tomar. Porque primero, porque es torturar a la persona, y segundo, porque esos resultados no van a ser válidos y no nos va a servir y nos va a dar resultados que vamos a tener que ir a defender a un juicio que no tenemos validez y confiabilidad de lo que estamos diciendo. Entonces, el complementar ambas técnicas, o a veces solamente podemos tomar lo psicométrico, a veces no podemos tomar nada, y es la entrevista clínica, porque una persona que viene con un retraso madurativo o un déficit intelectual severo, no se le puede tomar nada porque no entiende lo que le estamos diciendo. El año pasado vimos una persona con una de nuestras colegas que estaba en medio de un brote psicótico y inferimos un retraso madurativo importante, con un déficit intelectual importantísimo. Y ahí no se pudo hacer nada. Entonces, el hecho de también, digamos, de poder abordar nuestro objeto de estudio, que es la persona, desde distintas técnicas y desde distintos marcos teóricos, nos abre una mayor posibilidad de poder responder. Porque lo que nosotros como peritos no podemos hacer es decir, yo esto no te lo puedo contestar, yo esto no lo puedo hacer, yo tengo que justificar por qué no lo voy a hacer, tengo que justificar por qué no estoy contestando lo que me están preguntando. Entonces, al tener una caja de herramientas más grande, tengo más herramientas yo para hacer un informe sólido, contestando lo que se me está preguntando, como también cuando tengo que decir, no te puedo contestar lo que me estás preguntando. Pero contestar, yo tengo que contestar por la afirmativa o por la negativa, pero yo no puedo decir, esto no lo puedo hacer, porque yo le tengo que dar una respuesta a quien me lo está solicitando, sea un defensor, sea un fiscal, sea un juez. Y tengo que poder argumentar por qué digo que sí y contesto los puntos de pericia, y tengo que argumentar mucho mejor por qué estoy diciendo que no lo puedo contestar. Entonces, más allá de que en Argentina la formación todavía es predominantemente psicoanalítica en la mayoría de las universidades, y por nuestra idiosincrasia, al momento de ir a contestar, es lo que, digamos, el sumar la mayor cantidad de conocimiento es lo que nos va a dar más solidez. Como dice Vivi, el abogado es el que no sabe, uno es el que sabe. Pero uno también tiene la responsabilidad ética de que cuando va a contestar está contestando con la seguridad de su saber. Bueno, pero existen las pericias en otros países sin usar pruebas proyectivas, es decir, es algo que es posible. Me parece que vos con lo que decís es así, ¿no? Hay ciertos conceptos psicológicos que están muy metidos en nuestra idiosincrasia, en nuestro país, que en otros países no sucede, ¿no? Y por eso también de repente se usan otras técnicas o hasta incluso, bueno, en la universidad se aprenden otras cosas. Pero es posible, digo,
tiene que ver con nuestra cultura también, como vos decís. Porque en otros países no se utiliza, no se habla de estructura psíquica, por ejemplo, en una pericia, entonces no se utilizan, no son conceptos que estén en la justicia y tampoco obviamente no se estudia porque no hay una demanda de responder a eso, no hay una demanda social de utilizar esos conceptos y de tener que usar una prueba para responder a eso. O sea, tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, el hecho de que se Sí, usen pero pruebas proyectivas. estructura psíquica, yo te puedo decir que eso te lo puedo hablar sobre estrategias de afrontamiento, carácter, rasgos de personalidad. Total. Lo puedo traspolar a una cuestión psicométrica. El tema es cuando vos tenés una persona a la cual no le podés tomar la prueba porque no la puede hacer porque no la va a entender. Persona que es analfabeta o semianalfabeta, no le puedo leer el MBPI. No le puedo leer una escala. No le puedo leer un inventario, porque cuando yo pongo el tono de voz, le estoy dando y le estoy indicando cómo tiene que responder. Entonces, tengo que tener una herramienta paralela que a mí me permita poder evaluarlo. A ver, y por ejemplo, el Roger, nosotros en San Isidro lo que hacemos muchas veces es correlacionar el MDPI con el Roger. Y vos el Roger lo podés tomar desde la escuela argentina, que tiene toda una concepción súper psicoanalítica, que viene de la mano de la escuela inglesa, y etcétera, etcétera. Y también lo podés tomar con el método comprensivo. Y es la misma prueba. Con una interpretación en el método comprensivo más cognitiva, si querés. El modo de evaluarlo es diferente, pero yo que he trabajado con peritos de parte, que ellos lo toman con el método comprensivo y yo lo tomo con la escuela argentina, y llegamos a las mismas conclusiones. Y cuando después voy y lo correlaciono con el MDPI, a no ser que haya una intención de no hacer la prueba una u otra, bien, hay correlación y puedo ver esos datos de esos mismos rasgos en una prueba y en la otra. Porque yo no puedo dejar de hacer una evaluación porque la persona no entiende, o sea, sí, de hecho pasa, pero es la minoría de las veces, pero digo, si yo tengo una herramienta que a mí me permite evaluar lo que se me está preguntando, yo no puedo decir, bueno, no, como no sabe leer y escribir, no lo puedo evaluar. ¿Cómo hago? Tengo que buscar la manera. La manera, hoy por hoy me la está dando Roger. Entonces, bueno, yo por mi formación puedo elegir formarme con el sistema comprensivo o con la escuela argentina, pero tengo que tener técnicas que a mí me implique abarcar a la mayor cantidad de gente posible para que tener un mínimo porcentaje de gente que yo pueda decir no lo puedo evaluar. Yo puedo decir que no puedo tomar ni el Roger ni el MPI, que me ha pasado con gente que tiene un déficit intelectual importante y que no entendían ni la consigna, donde no le podía decir ni siquiera que me haga un dibujo libre porque no me entendían lo que les estaba diciendo. Bueno, ahí yo ya no puedo hacer más nada, porque no tengo un sujeto con quien trabajar. Ahora, si no, tengo que buscar las herramientas. Por eso te digo, lo pasa. El Roger, digo, bueno, está bien, yo no adhiero al psicoanálisis, estudio el sistema comprensivo, pero tengo que tener las herramientas, porque si no se me limita mucho mi trabajo. Y la que contesta y la que pone la firma y la que está diciendo es uno. Bueno, en la clínica, sin llegar hacia lo judicial, también nos pasa mucho, ¿no? Que a veces nosotros con Sol vemos personas que tienen esclerosis múltiple, que son jóvenes, y que a veces nos quedamos con la duda si el problema es por la enfermedad. Lo mismo sucede con una persona con un traumatismo encefalocraniano, es por la enfermedad, o uno sospecha de que esto viene por otros lados, ¿no? Y ahí se nos hace muy complejo, bueno, por eso buscar otras pruebas de inteligencia, etcétera, pero en una primera entrevista eso es muy difícil y uno ve la limitación de uno al poder evaluarlo. Sí, solo el hecho de sentarte y responder un cuestionario, ¿no? Como tener la conducta de leer un cuestionario y responderlo es muy escolar, ¿no? Como los cuestionarios y las pruebas cognitivas tienen como un aprendizaje procedural de lo escolar, de sentarte en un escritorio, agarrar un lápiz, responder a una consigna, y por ahí con una persona con un nivel educativo muy bajo, una discapacidad intelectual
moderada, ¿no? Como que todo eso se puede dificultar un montón y nos ha pasado. Que no sepan cómo responder un cuestionario y uno explicar y que no, una no comprensión, ¿no? Pero cómo que tengo que seleccionar una respuesta, es muy escolar eso. Sí, sí. A ver, a nosotros nos pasa con el MPI cuando le decimos, tiene que contestarle la columna de la B verdadero, la columna de la F falso, y te contestan las dos. No, señor, o es verdadero o es falso. Y que entiendan que verdadero no es positivo Claro. y que falso es negativo. Entonces, si vos no tenés una persona Claro. que te pueda diferenciar eso, no puede hacer la prueba. Claro. No la puede hacer. Sí. Entonces, hay que encontrar otra herramienta. Bueno, Sí, sí, sí. me parece que tiene que ver con lo que dijo Viviana, es que es la experiencia clínica, ¿no? Eso sobre todo, pero cuando vos vas a un juicio te dice, ¿y usted cuántos? ¿Y qué técnicas tomó? Y te preguntan de lo que vos decís, ¿cuál es la base objetiva? La base objetiva que vos tenés más allá de la experiencia clínica, vos esa impresión clínica, ese análisis clínico lo vas a objetivar con las pruebas. No, está bien, pero Porque cuando vos decís buscar unas pruebas, eso te lo da la experiencia. y nosotras con Vivi hemos cambiado los modos de evaluar, todo el tiempo los cambiamos, porque más o menos, bueno, vienen más o menos todo igual hasta que te aparece un diferente y tenés que empezar a buscar la estrategia y la forma para poder hacerlo. Claro. Y bueno, nada, lo hacemos. Acá Gabriela quiere decirnos algo. No, por ahí no tanto con esto, que me parece que es un debate súper interesante. No, quería volver un poquito a lo que vos preguntabas, lo de la neuropsico, específicamente, porque si bien la especialización nosotros la armamos y es nueva, es cierto que yo recuerdo ya en la década de los 90, que yo estaba en el Hospital Fernández y hacíamos ahí en la unidad de neurotrauma, que tomábamos los screenings neuropsicológicos, muchas veces venían desde los juzgados a pedir las evaluaciones para ver en el caso de accidentes, ¿no? Entonces eso ya se usaba, y te estoy hablando de, sí, los 90. De la década de los 90. Y me acuerdo también, hablando de Roger, eso cuando estaba Pasalacqua, que hacíamos Roger en la Facultad de Psicología de la UBA, ahí yo ya también en la década de los fines de los 90 o la del 2000, ya era del 2000, con Ariana García, que es adjunta de Psicología Forense de la UBA y es perito de la Corte, creo que no de Capital. Ella me decía, Gaby, hay que armar algo de neuropsicología forense. Se viene la neuropsicoforense. Y siempre me acuerdo, porque bueno, y estábamos hablando de la década en el 2000, cuando hacíamos. Así que mira, no todo lo que se va, hasta que bueno, Vivi lo impulsó, pero es como que es algo que se viene usando y que se viene pidiendo hace mucho tiempo en Argentina. Quizás desde un modo más informal, ¿no? No sé si informal, pero... Claro. No, claro. Bueno, no sé, ya son las 8:10. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Pero bueno, gracias a todos, a Viviana, a Gabriela, a Sol y a todos los que participaron. Y bueno, así hacemos como discusiones para... Eso, me parece a mí siempre interesante poder ampliar lo que son los alcances de la neuropsicología, porque cuando uno habla en general se dice, bueno, atiende las demencias. Me parece que a mí siempre me gusta esto, ¿no? De poder ampliar, y además son alcances laborales, que creo que eso también es muy importante, ¿no? Así es, así es. De mi parte, bueno, agradecida, Sandra, también por tu iniciativa, también a Sol, que contamos con ustedes también en la carrera, y por el espacio, porque creo que sí son muy valiosos para poder compartir y discutir, digamos, académicamente.
muy interesante. Sí, bueno, Bueno. yo lo mismo. Mil gracias a las dos, a Sandra y a Sol, por invitarme, bueno, y por dar el espacio. ¿Sí? Ujú. Bueno, cuando quieran lo tienen. Bueno, muchas gracias a Ustedes. todos. Que Saludos. descansen. Chao. Hasta luego. Chao, chao. 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 Ujú. Ah, no puedo abandonar. Bien, entonces.